Hermanos, les saludo en el amor del Señor en este día, que podamos gozarnos en este culto de hoy domingo, que el Señor sea bendiciendo su iglesia, a cada uno de nosotros, hermanos, que podamos alabarle en este día, glorificar su nombre, exaltarle, porque Él se merece todo el honor, toda la gloria. Así que quisiera pedirles, hermanos, que pudiéramos inclinar nuestros rostros, pudiéramos orar para entregar este día y este culto al Señor. Señor, en este día le damos gracias, amado Dios, por su gran bendición que usted tiene para con cada uno de sus hijos, Señor, alabándole, bendiciendo su santo nombre, Señor, porque usted es merecedor de toda la gloria y de toda la honra, Padre. Señor, gracias porque su iglesia en este día le alaba su nombre, Señor, porque usted nos ha cuidado, ha protegido a cada uno de nosotros, Señor. Y por eso, Señor, debemos cada día darle la gloria, la honra a quien se lo merece todo, Señor. Gracias, Padre, que usted sea bendiciendo a su iglesia a lo largo de todo Chile, bendito Dios, a lo largo de todo el mundo, Padre, que sea con los que están sufriendo, Señor, con los que tienen necesidad, los que tienen hambre y sed también, Señor, de justicia, bendito Dios. Bendiga a su iglesia, Señor, ayúdenos, todo lo que se haga en este día, en el culto, Señor, sea para glorificar su santo nombre, Padre. Bendiga su palabra, Señor. Bendiga a cada hermano que tendrá, Señor, el honor, Señor, de participar en este culto, en este día, bendito Dios. Gracias, Señor, por lo bueno y grande que usted es con cada uno de nosotros. Le alabo en este día, bendito Señor, y que usted sea, Señor, con cada uno de sus hijos. Padre, gracias, en el nombre poderoso de su Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo
Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Amén. Para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres el eterno Dios, eres eterno Dios. Tú no desmayas ni te cansas. De débil tú eres defensor y el consolador. Como águilas tú nos levantas. Fuerza das al que espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor. Fuerza das al que espera en ti, Señor, espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor. Oh Dios, por siempre reinas, en ti hay esperanza. Tú eres el eterno Dios, eres eterno Dios. Tú no desmayas ni te cansas. Del débil tú eres defensor y el consolador. Como águilas tú nos levantas. Fuerza das al que espera en ti, Señor, espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor. Fuerza das al que espera en ti, Señor, espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor. Oh Dios, por siempre reinas, en ti hay esperanza. Tú eres el eterno Dios, eres eterno Dios. Tú no desmayas ni te cansas. Del débil tú eres defensor y el consolador. Como águilas tú nos levantas. Oh Dios, por siempre reinas, en ti hay esperanza. Tú eres el eterno Dios, eres eterno Dios. Tú no desmayas ni te cansas. Del débil tú eres defensor y el consolador. Como águilas tú nos levantas. Amén. ¿Cómo están, amados hermanos? Dios les bendiga. Les saludo en este nuevo día domingo que el Señor nos permite estar juntos frente a la palabra del Señor. Espero que haya tenido un buen día hasta aquí y que la gracia del Señor le siga sustentando. Quiero invitarle a que podamos meditar en la palabra del Señor
juntos, que podamos adorar al Señor juntos mientras escuchamos y mientras somos exhortados por el mensaje, y que el Señor traiga a nuestro corazón, ¿verdad?, aquellos frutos necesarios para poder aplicar esta palabra a nuestro corazón. Amén. Le invito a que podamos orar un momento al Señor. Padre fiel, yo le agradezco una vez más por darnos este tiempo para compartir su palabra. Gracias porque usted habita entre las alabanzas de su pueblo. Gracias porque usted es un Dios real que nos permite venir ante su presencia con regocijo y aprender, Señor, de sus maravillas, también de su consejo. Gracias por cuidarnos en este tiempo, por ayudarnos permanentemente, Señor, en todos los desafíos que hemos tenido que enfrentar, y aún viendo su fidelidad, Señor. Gracias porque aún en los peores tiempos su palabra siempre está presente, y aunque sea escasa muchas veces, Señor, sabemos que esa palabra es suficiente. Te bendecimos, Señor, y te rogamos que tú obres en nuestro corazón en este momento para poder escuchar, para poder atender tu voz y poder aprender, Señor, de aquellos ejemplos que tú has dejado en tu palabra, de personas que te honraron como las que no, para que así, Señor, nosotros deseemos hoy honrar tu nombre. Gracias, mi Dios, te bendecimos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarles, mis hermanos, a que podamos ir a la palabra del Señor en el primer libro de Samuel. Y quisiera hablar de un personaje que creo que nos da varias pautas y nos presenta varias situaciones que nos ayudan a considerar algunas de las cosas que a veces pasamos por alto y que son advertencias para nosotros, ¿cierto?, que quedan plasmadas en la palabra del Señor para que nosotros tengamos cuidado de no caer en ellas, en ese camino, y al mismo tiempo nos muestran, ¿cierto?, lo terrible que es cuando, como decíamos la semana pasada, el corazón se endurece hacia el Señor, y al mismo tiempo, ¿verdad?, nos muestran cómo nosotros como cristianos, como siervos del Señor, aquellos que ministran en la presencia del Señor, es necesario que siempre mantengan en su corazón el alto valor, la importancia que tiene aquella tarea que el Señor nos ha dado. Y me refiero, ¿cierto?, a la situación que ocurrió con Elí, el sacerdote, que se describe simplemente en la Biblia básicamente como descripciones donde vivía, en las zonas montañosas, altas, en Silo. Y al mismo tiempo, ¿cierto?, se describe como el padre de Ofni y Finés, dos sacerdotes, evidentemente una familia de la línea de Aarón, una familia que había sido escogida por el Señor para servir en el ministerio de las cosas santas del Señor, y que están viviendo dentro de un contexto espiritual de Israel, de Israel, donde hay una gran decadencia espiritual. Y esta decadencia se declara en el libro de Jueces como mientras no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, que sabemos que en el tiempo de los jueces ocurría, ¿verdad?, de que por tiempos, por momentos, se veía el obrar del Señor a través de hombres o mujeres que eran investidos de la gracia y el poder del Señor, y básicamente ayudaban en términos militares, ¿cierto?, de guerra, donde veían derrotados a sus enemigos. Y uno de los últimos jueces, ¿cierto?, fue Sansón, que lamentablemente por su carácter y su conducta, ¿cierto?, sabemos que si bien es cierto, es maravilloso la forma en cómo Dios se revela a su padre y a su madre, y cómo ellos, ¿cierto?, tienen una experiencia tan directa con el Señor, con la presencia del Señor, al punto que terminan diciendo vamos a morir
Manoah, ¿verdad? Hemos visto a Dios, dice él. Sin embargo, esa experiencia, ¿cierto? No se condice de alguna manera con la actitud que tuvo este varón respecto al desorden que había en él, sobre todo con sus ojos, ¿no? Hacia donde miraba, siempre estuvo detrás de una mujer que finalmente lo llevó a la ruina espiritual, donde despreció el lugar, la posición que Dios le dio y también el poder que Dios le había otorgado para salvar al pueblo de Israel. Y por ende terminó como terminó, ¿cierto? Ciego, siendo el espectáculo y la burla de sus enemigos, y evidentemente, ¿cierto? Habiendo perdido las fuerzas, no necesariamente porque le cortaron el pelo, sino por lo que representaba ese voto, ¿cierto? Y esa obra del Señor, ya que vemos, ¿cierto?, que aun cuando no tenía cabello, después él ora y le pide al Señor fuerzas y nuevamente el Señor se las da y claramente la Biblia dice, ¿cierto?, que él cuando murió ahí bajo el templo mató muchos más filisteos y más enemigos que los que había matado en toda su vida. Y eso nos da cuenta, ¿no?, de la inmoralidad y de la decadencia espiritual de los líderes que dirigían al pueblo de Israel, que evidentemente se veían sobrepasados por su propio pecado. Y es a eso lo que estoy apuntando en este momento, mis hermanos. Cómo lamentablemente se repite muchas veces en la Biblia este ejemplo, cuando no se considera en alta estima o en alto valor las cosas sagradas del Señor, lo que el Señor nos ha traspasado o nos ha dado como una función específica en la cual Él espera ser servido, ser adorado, ser reconocido. Y lamentablemente es el caso de Elí, donde este sacerdote, ¿cierto?, dentro de este contexto, que también podemos decir que es un tiempo de transición, ya que nosotros vemos, ¿cierto?, dentro de los primeros 3 capítulos, el surgimiento de Samuel, que será el sucesor de Elí, y que cumplirá esta doble, triple función, donde él va a servir al Señor como sacerdote, pero también va a juzgar, él será juez, y vemos, ¿cierto?, que él gobernará y guiará también como un profeta. Entonces, él cumple estas funciones espirituales de la mano de la fidelidad del Señor, obviamente, porque Dios está manifestando su fidelidad, y como lo dice uno de los textos, ¿verdad?, cuando que lo podemos ver de una forma quizás gráfica, que es el momento donde Dios le habla a Samuel, un momento muy especial, dice, antes que la lámpara se apague, y es interesante observar que prácticamente Israel estaba así. De hecho, quiero citar un versículo que quizás resume lo que estoy mencionando respecto a la presencia de Dios, al obrar de Dios en ese momento. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Estoy leyendo en el capítulo 3, versículo 1. Sin duda, hermanos, un tiempo complicado, un tiempo difícil, un tiempo de crisis espiritual, donde por causa del pecado del pueblo de Israel, por causa del menosprecio que existía de parte de Ofni y Finés, y aún de Elí, hacia las cosas santas del Señor, hacia el trabajo, el ministerio que Dios le había otorgado, ellos provocan, ¿verdad?, que el Señor se aparte y los deje a sus anchas, por así decirlo, los deja en su endurecimiento, y finalmente, ¿cierto?, solamente tiene que manifestarse en juicio. Y por ende, ¿cierto?, la palabra del Señor escaseaba.
no estaba propicio el corazón de ellos para que Dios se les revelara. Y el hecho de que diga que escaseaba era el hecho de que Dios no se estaba revelando a la vida de Elí como para hablarle a su pueblo, para poder ministrarles, para poder consolarles. Al contrario, nosotros vemos que Elí era un hombre mayor, viejo, que sin embargo se destaca por, lamentablemente, haber honrado a sus hijos más que a Dios. Es decir, él perdió la visión de lo que realmente tenía que haber hecho como siervo del Señor. Y en este caso, ¿cierto? Vemos que parte de su decadencia espiritual, moral, dentro de él, como siervo del Señor, se ve en el hecho de que él, cuando ve a Ana orando, llorando, la enjuicia, ¿no? Tiene un prejuicio sobre ella y comete el error de afirmar que ella estaba ebria, que estaba borracha en el momento que ella está derramando su corazón. Y eso claramente nos habla, ¿cierto?, de cómo él se guiaba mucho por las apariencias externas, y eso lo hacía tener juicio. Y evidentemente nosotros podemos darnos cuenta de que esto nos habla de la humanidad que tienen los siervos del Señor. Cómo uno puede estar en el servicio del Señor y aún estar en una debilidad espiritual tan grande que te lleva a caer en este tipo de excesos, de pecados, de errores, y claramente, ¿cierto?, con responsabilidades tan grandes como la de ser un mentor espiritual de alguien que te iba a suceder sin siquiera él tener la menor idea de cómo Dios iba a usar a esa persona. Pues claramente Elí nunca dejó de servir, nunca dejó de hacer, entre comillas, la pega, pero en su corazón él se había alejado mucho del temor de Jehová. Y esa falta de temor del Señor evidentemente lo llevó a tener esta conducta, ¿cierto?, beligerante, esta conducta que no se condecía con el llamado que Dios le había otorgado. Y por eso es interesante que cuando nosotros vemos que se describe la situación, ¿verdad?, el pecado de los hijos de Elí y de Elí mismo, porque evidentemente, hermanos, los que estaban cometiendo pecado eran los hijos, pero el Señor le reclama a Elí el pecado de sus hijos, básicamente porque Elí está honrando más a sus hijos que al Señor. Está con eso despreciando las cosas santas del Señor por causa de sus hijos, y eso es algo que Dios no tolera. Y voy a leer algunos versículos del capítulo 2 que nos narran esta situación. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Esta era una de las prácticas que el Señor condena. Nosotros sabemos que la ley describe, ¿cierto?, que el sacerdote debía tomar, tenía permiso para tomar parte de la carne y parte del animal para su mantenimiento. Recordemos que la tribu de Leví era la única tribu que no tenía derecho a tierra, no tenía territorio, por lo tanto ellos no podían sembrar, no podían trabajar como los demás, y su mantenimiento, ¿cierto?, dependía de las ofrendas y los sacrificios que el pueblo traía. ¿Qué es lo que vemos acá? Un abuso de poder, un abuso de exceso de confianza respecto a un entendimiento de sí mismos equivocados. Ellos tenían un muy alto concepto de sí, al punto de que ellos escogían, ¿cierto?, aún antes de que el que traía la ofrenda ofreciera su sacrificio,
ellos escogían las mejores partes, las mejores carnes para asar, para comer. Es decir, simplemente ellos estaban apuntando a un estilo de vida donde se sintieran de lo mejor. Quizás ellos podrían pensar, esta es la forma gratificante, porque si uno piensa en las partes que le correspondía de la carne o del animal, de las piezas que se le daban, quizás podrían pensar, ¿cierto?, que era muy poco, que no era muy digno, ¿cierto? Y que ellos merecían más por la posición que tenían, por el servicio. Es muy probable que haya sido así. Eso no lo dice el texto, pero podemos inferirlo por el hecho de que era esto lo que ellos querían, ¿no? Ellos querían de los mejores cortes, por así decirlo, del sacrificio, y eso era lo que se quedaba para ellos. Entonces, fíjense lo que dice el versículo 16, dice: y si el hombre le respondía, quema la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, hablando de la carne, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Esa era parte de la conducta de estos hombres, es decir, y acá se define, ¿no?, cuál era el pecado. Versículo 17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Por qué esto es trascendente, hermanos? Porque la espiritualidad, el bienestar común, el bienestar personal y común del pueblo de Israel en ese momento dependía de estas ofrendas. Recordemos que estas ofrendas es parte de lo que Dios ha decretado que debe hacer el pueblo con el fin de mantenerse en comunión con Dios. Y en el fondo, menospreciar estas ofrendas es menospreciar esa comunión con el Señor. Es echar por tierra, ¿verdad?, todo el deseo de Dios, es darle la espalda al Señor, ¿cierto?, respecto a querer tener comunión con Él. No es simplemente darle valor a la ofrenda por la ofrenda, sino que el sentido acá tiene que ver con un menosprecio hacia la comunión con el Señor. Ellos no quieren, ni ellos ni el pueblo, por lo tanto se están convirtiendo en una piedra de tropiezo que está afectando a las personas, porque evidentemente su conducta es evidente para todos. Todos ven y observan, porque claramente cuando van a ofrecer el sacrificio se encuentran con este tipo de sacerdotes que los tratan de esta manera. Lo más probable es que muchos no quieran ir a ofrecer el sacrificio. ¿Para qué voy a ir? Si miren, ni siquiera lo puedo ofrecer como dice la ley. Entonces, claramente nosotros vemos que este pecado, ¿cierto?, trajo finalmente el juicio de Dios, el enojo del Señor y el endurecimiento, como algunos describen, endurecimiento judicial de Dios a la vida de estas personas. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué se dice esto? Por el hecho de que vemos que cuando viene el profeta, que no se describe su nombre, pero que habla en torno a lo que le iba a ocurrir a Elí y a su casa, él declara, cierto, que Dios ya ha determinado que estos dos jóvenes mueran los dos en el mismo tiempo a causa de su condición. Y vemos que Elí participaba del pecado de sus hijos. ¿En qué sentido? Lo leo directamente de la palabra. Dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Este era un segundo pecado, ¿no? El segundo pecado que estos hombres cometían. Y dice que Elí oía, sabía. Esta conducta, ¿cierto?, era solamente comparada con los pueblos paganos que vivían alrededor de Israel, con los filisteos y otros que tenían este tipo de prácticas.
Es decir, hermanos, que la condición espiritual de esta familia, de estos servidores de Dios, era tan difícil de describir, de tolerar, porque claramente ellos no estaban honrando el nombre del Señor. Ellos no estaban entendiendo el privilegio que se les había otorgado al estar en esta posición privilegiada de servir al Señor. Y ellos tenían un alto concepto de sí mismos porque menospreciaban al Señor y ellos se otorgaban a sí mismos honor, tomando para sí decisiones, ¿verdad? Que a sus ojos era lo que les parecía bien, era lo que les deleitaba en ese momento. Y es terrible cuando una persona puede caer en este tipo de endurecimiento, ¿no? Vemos por un lado que le interesaba la comodidad, comer bien, estar bien, y en este sentido, ¿cierto?, darle rienda suelta a sus pasiones, usar quizás su injerencia, su autoridad, como David, ¿no?, para entonces tomar mujeres que evidentemente también se prestaban para este tipo de pecado, de inmoralidad. Y Elí participa del pecado de sus hijos por la suavidad, por la liviandad que él trata de corregir, porque no podemos decir que no corrigió, ¿no? No podemos decir que él no le llamó la atención a sus hijos. Pero lo que Dios le reclama, ¿cierto?, es que en su corazón él había dejado de temer el nombre de Jehová. Él había olvidado el privilegio que Dios le había otorgado en el servicio que él estaba desempeñando. Que el servicio que él estaba desempeñando debía ser demostrado en su corazón al darle más valor a las cosas de Dios que a sus propios hijos. Porque la corrección, la disciplina claramente no la hizo, no la dio. Es interesante que dentro de estas circunstancias familiares que se dan, ¿cierto?, Elí está consciente de cómo sus hijos se están comportando, les llama la atención de una forma suave, de una forma, ¿cierto?, que para calmar la conciencia, pero con una muy mala expectativa, porque cuando él los corrige, voy a leerlo, dice: y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. O sea, Elí ni siquiera se daba el tiempo de saber por sí mismo. Él escuchaba. Se dan cuenta de cómo una persona que se cae de su responsabilidad, o cuando su corazón está desviado del Señor, se manifiesta en esta facilidad para criticar a otros cuando adoran, como lo hizo con Ana, y cómo tan fácil te dejas influenciar por los comentarios de otros, donde no vas a la fuente, sino que simplemente te quedas con lo que te dijeron. Claramente son manifestaciones de una debilidad espiritual que debemos evitar, por supuesto. Pero en el caso de Elí estaba sumido en su pecado, y esta debilidad de carácter para confrontar a sus hijos, enrostrarles su maldad y llevarlos al arrepentimiento, claramente fue lo que lo llevó al juicio. Un juicio terrible para él como hombre y también para su familia, incluyendo sus hijos. Entonces, hermanos, cuando nosotros menospreciamos lo que Dios nos ha dado como un servicio para Él, cuando nosotros no consideramos las órdenes del Señor respecto a su voluntad, recordemos que el mandamiento del Señor era claro a los padres, que estas palabras estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, ¿cierto? Y la idea de repetir esas palabras y que estén en el corazón era que el padre y la madre, ¿cierto?, reflejaran un amor, un temor por el Señor, para que sus hijos entendieran el valor que tenía el mandamiento, el valor que tenían las cosas santas del Señor. Por eso esta repetición, Elí lo perdió, pero es interesante considerar que paralelo a esto, él estaba mentoreando a Samuel.
Y vemos que aunque se repite varias veces que era viejo, que sus ojos se oscurecían, que ya no veía, que claramente era un hombre ya debilitado en fuerzas físicas, necesitado del servicio de este jovencito, porque ya era pesado para moverse, le costaba ver. Entonces Samuel estaba ahí, supliendo una necesidad y al mismo tiempo siendo mentoreado en cosas de rutina, podríamos decir, pero que al mismo tiempo le permitieron ser usado Elí, ¿cierto?, en circunstancias muy especiales donde le ayudó a Samuel a distinguir la voz del Señor y le dijo cómo tenía que escuchar, cómo tenía que responder ante el llamado, ¿verdad? Entonces claramente vemos que esta condición, esta situación es súper compleja, es difícil y sin duda esto nos llama a nosotros a tener cuidado, a prestar atención de cómo estemos mirando el servicio que le estamos dando al Señor, con qué valor lo estamos tomando y al mismo tiempo de qué forma esto repercute en nuestras casas, de qué forma nosotros llevamos a nuestros hijos al temor de Jehová para que ellos no menosprecien las cosas del Señor. Y si lo hacen, de qué forma los vamos a corregir, a reprender, ¿verdad? Sobre todo en una cultura como la nuestra, donde no es distinta a la que se describe en el pueblo de Israel, en una decadencia moral y espiritual. Porque no podemos decir que el mundo está como está, porque el mundo está muy malo y la iglesia está muy bien. La verdad es que no podemos decir eso. Tenemos que decir, como en ese tiempo, que la palabra del Señor escasea y que los ministros de Jehová lamentablemente no están valorando al Señor ni las cosas del Señor como deberían. Y por ende vamos a ver que la respuesta de Dios a estas condicionantes lo único que van a traer son juicios, son reprensiones de parte del Señor, y debemos temer para salir de ahí y apartarnos. Y quiero leer en parte, compartirle, mis hermanos, que sin duda el Señor es Dios. Él sigue gobernando, Él sigue reinando, aún en estas circunstancias tan difíciles, tan complejas. No debemos olvidar que Jehová reina. Y esto es algo muy, muy importante. Yo creo que para mí, hermanos, es uno de los mensajes más importantes que Dios ha estado transmitiendo en este tiempo. Nosotros, los hijos de Dios, no podemos dejar de decir y afirmar: Jehová reina. Él es soberano. Él se provee para las necesidades de su pueblo. Y Él va a estar y está constantemente, por medio de su fidelidad, sosteniendo nuestras vidas, nuestra espiritualidad. Y lo importante que es, hermanos, de saber que Él no dejará como sin juicio, sin castigo al que es culpable. Y vemos que Dios envía un varón de Dios. Y esto es parte de la misericordia del Señor, ¿cierto? De que el Señor envía a alguien para exhortarte, para hablarte. Y en este caso lo hace. Envía al varón, el varón viene. Y quiero destacar, ¿no?, algo que ya he venido diciendo, pero como lo menciona el Señor en el versículo 27, dice: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente en la casa de tu padre cuando estaban en Egipto y en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Dios le está reclamando a Elí que parte de lo que él había olvidado en este llamado, en este servicio, era el privilegio. Era: Elí, te has olvidado de dónde yo los he llamado, a ti y a tu descendencia. Claramente está hablando de Aarón, de cómo Dios se le apareció, de cómo Dios le habló y cómo Dios define que Aarón y su familia iban a servir al Señor por siempre. Elí olvidó eso al no honrar a Dios.
y darle un lugar en su corazón a sus hijos, al punto de permitirles, ¿cierto?, que ellos profanaran las cosas sagradas del Señor, y que sobre eso, ¿verdad?, no solo de menospreciar los sacrificios, sino de tener un comportamiento inmoral frente al pueblo de Dios, haciendo tropezar. O sea, si los líderes espirituales se comportan de esta manera, los demás pueden seguir el ejemplo, no hay problema. Entonces, no ve el valor de lo que Dios le ha otorgado. ¿Por qué? Porque él tiene un alto concepto de sí mismo. Y es algo que Dios aborrece y que Dios va a juzgar. No debemos pasar por alto estas cosas. Y el reclamo es ese, ¿no? ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de las ofrendas de mi pueblo Israel? Esto me recuerda, ¿no?, el Nuevo Testamento, cuando nos dice la palabra del Señor que muchos sirven al Dios de este siglo, cuyo Dios, dice, es el vientre. Evidentemente, hermano, las pasiones de nuestra carne muchas veces se manifiestan en nuestro vientre, porque ahí, ¿cierto?, está el bienestar, el querer pasarlo bien por un momento. Esa era la actitud de estos jóvenes, una superficialidad en la espiritualidad. Y eso nos puede llevar a pensar en cuántas cosas se hacen hoy día en el servicio del Señor con liviandad, como si fuera algo para nosotros, como si cumplir con la rutina, ¿cierto?, de ir, cantar, orar, hacer ciertas cosas son suficientes. No, hermano. Dios quiere que cuando hagamos lo que hacemos para servir al Señor, lo hagamos pensando en el alto honor que significa para nosotros hacerlo, y en el honor que Dios merece recibir de nuestra ofrenda, de nuestro sacrificio, de nuestra entrega. Obviamente nosotros en nuestro contexto no tenemos que ofrecer animalitos, pero como dice el libro de Hebreos, debemos ofrecer siempre a Dios sacrificio de labios que bendigan, que alaben su nombre. Entonces se espera que nosotros no lo hagamos con banalidad en nuestro corazón, en nuestra mente, sino con un espíritu completamente contrito y humillado y consciente de lo que está entregando. Y sin duda Dios declara una verdad, ¿cierto?, una forma en que Él dice que se moverá entre los que le temen, los que le aman. Dice, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y esa fue lamentablemente la historia de este varón, donde tiene que escuchar y recibir, ¿cierto?, un juicio terrible, donde va a ser humillado, donde su familia, ¿cierto?, van a morir muy jóvenes. Aunque sigan sirviendo, no va a ser muy agradable lo que van a tener que experimentar. Los hijos iban a morir, y efectivamente murieron, tal como lo dijo la palabra del Señor. Y aún vemos, ¿cierto?, que el Señor tiene misericordia. Y quiero terminar, hermanos, mencionando algo que quizás como que nos deja un poco pensando en esto que ocurre en la vida de Eli. Una vez que Eli dirige a Samuel y que Dios le habla a Samuel y vuelve a reiterar lo que ya ha dicho a través del profeta, sin duda son palabras malas, podemos darnos cuenta de que Eli, a su edad, ha aceptado, ha entendido ya que Dios va a cumplir su palabra. Y en ese sentido, hermanos, hay algo que llama mucho la atención. Cuando Samuel le entrega el mensaje. Y es el hecho de que él declara lo siguiente. Déjenme buscarlo.
eso. Versículo 17 del capítulo 3. ¿Qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieses palabra de todo lo que habló contigo. Elí trajo una palabra de juicio sobre Samuel si no le decía lo que le iba a decir. Esto era algo típico de ese tiempo. Y efectivamente ustedes ven que la palabra de Elí tenía peso. A pesar de él estar en una condición de decadencia espiritual, por causa del honor del nombre del Señor, Dios honra su palabra en la boca de los que él escogió, no los desconoce. Y dice que Samuel, evidentemente, por temor y porque tenía que decirlo, aunque tenía temor, se lo manifestó y no le encubrió nada. Pero fíjense cómo responde Elí. Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Mis hermanos, esta es una expresión donde Elí reconoce la soberanía de Dios, sobre todo, Jehová reina. Y volvemos sobre este punto, ¿no? Cómo Dios permite que sucedan cosas en nuestra vida, que podamos vivir incluso a pesar de que Dios esté enojado con nosotros, vivir sirviendo, haciendo cosas, pero el Señor hará como Él quiere. Esta actitud de Elí a esta altura de su vida representa humildad. Elí se dio cuenta, hermanos, al final de su tiempo, que claramente lo había hecho mal. Pero algo que podemos destacar positivo de este hombre es que él no peleó, no luchó, no dijo ¿por qué a mí? No dijo que dura es esta palabra. No dijo que malo es Dios, ¿por qué hace esto? Él aceptó el justo juicio de Dios sobre su vida, porque él le había menospreciado, porque él había honrado a sus hijos. Él ya había recibido palabra de Dios y sin duda tuvo que digerirla para sí mismo, al punto de llegar a esta declaración, ¿no? Entonces yo quiero que nos preguntemos en este día, hermano, ¿cuántos de nosotros, frente a las disciplinas del Señor sobre nuestras vidas, frente a las acciones de Dios muchas veces que nos descolocan, pudiéramos decir, Jehová es, haga lo que bien le pareciere? Sin duda es el desafío que tenemos hoy, amados hermanos, de poder darnos cuenta de que Jehová reina y que Él reina sobre su pueblo, sobre sus hijos. Y eso significa que somos desafiados a tener esta misma actitud. Debemos portarnos bien, debemos hacer las cosas bien para el Señor, debemos cambiar. Sí, aún tenemos tiempo, pero aún en circunstancias tan extremas como esta, deberíamos nosotros declararnos, ¿cierto?, que debemos reconocer que Él es soberano, que Él reina. Y como dijo Job, aunque Él me mate, yo no le voy a negar, yo le voy a servir, no voy a dejar de confiar por la circunstancia mala. Mi confianza en Dios sobrepasa su juicio, sobrepasa su disciplina sobre mí. Al contrario, en vez de enojarme contra el Señor, acepto. Y esta actitud, ¿cierto?, de alguna manera reivindica a este hombre de Dios, aunque tiene que experimentar todo lo duro de parte del Señor, pero es lo justo. Hermanos, qué gran desafío tenemos frente a nosotros, de no darle un valor a nuestra vida mayor que el valor del servicio al Señor, a no centrar nuestros intereses en aquellas cosas que podemos sacarle provecho para nosotros mismos, sino que realmente darle valor a las cosas de Dios para que Dios sea honrado y sea reconocido, y que nuestros hijos, nuestros hogares representen no esta forma superficial de mirar las cosas del Señor,
sino al contrario, de darle el valor y el lugar que tienen. Hermano, si tienes que disciplinar a tus hijos y tienes temor de la sociedad por eso, yo te invito a tener temor al Señor. Porque de lo contrario puedes caer en este terrible pecado. Y esto se mide en el corazón, ¿no? ¿A quién estás honrando más? ¿A quién deseas honrar más? Así es que Dios nos ayude en estos momentos para realmente obedecer la palabra del Señor y no darnos un lugar en la vida espiritual que no nos corresponde. Amén. Que Dios bendiga su palabra y nos ayude, a pesar de tener que quizás ser confrontados con la fiereza del Señor, que podamos realmente decir: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Amén. Que Dios bendiga nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre bueno y fiel, te agradezco una vez más el poder estar frente a tu palabra, el poder, Señor, ser descubiertos por ti respecto a nuestra conducta frente a la adoración de tu nombre, al servicio de tu nombre, Señor. Qué fácil es hoy día que no vemos, que no tenemos un templo frente a nosotros, que no tenemos cosas específicas que hacer, menospreciar. ¿Cuántos han menospreciado tu palabra por no estar en un culto en la iglesia, en el templo? ¿Cuántos, Señor, estarán menospreciando el corregir a sus hijos respecto a cómo deben conducirse las cosas santas del Señor? ¿Qué desafío es vivir la espiritualidad hoy día en nuestras casas o tan distante de los hermanos? Pero ayúdanos a entender que la honra que debe recibir tu nombre es algo interno, algo del corazón. Ayúdanos, por favor, Señor, a que cuando salgamos de esta cuarentena, de este tiempo de confinamiento, no lo hagamos debilitados, no lo hagamos, Señor, con un vientre saciado de los bienes de este mundo, con un corazón saciado de la inmoralidad de este mundo, sino al contrario, Señor, con un corazón que te ministra como lo hizo Samuel, en medio de esta decadencia moral, en medio de todo este quebranto espiritual, que podamos marcar la diferencia, Señor. Que no pensemos que las circunstancias son una excusa para no mantenernos fieles o íntegros al servicio de tu nombre. Oh Señor, por favor, ayúdanos a recordar que tú reinas. Tú eres Jehová. Haz lo que bien te pareciere con nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, por ser esa roca firme en quien se sustenta nuestra vida. Te adoramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Un abrazo para todos, un saludo cariñoso y que tengan una buena semana. Bendiciones. Aguas de la vida te quisieran ahogar, seguro en las manos de Dios tú vas. Si las tristezas de la vida te quisieran sofocar, seguro en las manos de Dios tú vas. Seguro en las manos de Dios, seguro en las manos de Dios. Ellas te sustentarán. No temas, sigue adelante, no mires hacia atrás. Seguro en las manos de Dios tú vas. Si la jornada es pesada y te cansas de tu caminar, seguro en las manos de Dios tú vas. Oh,
agradecida con Él porque ha sido bueno para con mi vida, con mi familia, y voy a cantar una alabanza con mi hermano en esta hora. En medio del problema, cuando ya no puedo más, confiaré en tus promesas, suficiente me serán. En medio de este caos, cuando no puedo entender, buscaré en ti refugio y seguro estaré. Mi Salvador, por siempre no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Quebrantado en el silencio, puedo oírte susurrar. No estás solo en tus problemas, contigo siempre voy a estar. Mi Salvador, por siempre no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerzas, serás, Jesús, mi fortaleza, mi esperanza solo en ti. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, su amor es sin igual, siempre me saciarás. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, su amor es sin igual, siempre me saciarás. No temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. El día en que
término a esta reunión en este día, dándole gracias a Dios por haber participado de este hermoso culto, por escuchar su palabra, pidiéndole al Señor su protección, que Él pueda estar con nosotros. Bueno, Él está siempre con nosotros, pero que el Señor sea bendiciéndonos en esta semana que comienza. Vamos a orar para despedir este culto, dándole gracias al Señor. Señor, le damos gracias, bendito Dios, por haber participado en este hermoso culto, Señor, que usted nos ha dado la oportunidad de poder estar en su iglesia junta, bendito Dios. Señor, pedirle, Señor, que nos ayude en esta semana, Señor, que comienza, bendito Dios, para que en todo, Señor, su nombre sea honrado con cada uno de nosotros, Señor, para que donde andemos, Señor, o lo que hagamos, Señor bendito, su nombre quede en alto, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque yo sé que cada uno de sus hijos, Señor, le ha alabado en esta tarde, ha bendecido su nombre, bendito Dios. Padre, que también podamos muy pronto, bendito Señor, reunirnos como iglesia, Señor, que yo sé que es el deseo de cada uno de nosotros, Señor, estar juntos, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias por todas las cosas que usted nos da día a día. Gracias por ser ese Dios grande, ese Dios poderoso, Señor, ese Dios que cuida de cada uno de nosotros, bendito Dios. Gracias, Señor, porque en todo, Señor, hemos visto su mano. Nada nos ha faltado, Señor. Lo hemos visto, Señor, en todo lo que usted nos da, Señor, en lo que hace día a día por nosotros, Señor. Gracias, Dios del cielo. Quédese con su iglesia, Señor. Cuide de cada uno de mis hermanos, bendito Dios. Cuide de sus siervos, su esposa, sus hijos, Señor. Y ayúdenos cada día a permanecer firmes, Señor, en la fe. Sabiendo, Señor, que días mejores no vendrán, pero siempre, Señor, usted estará con cada uno de nosotros, Señor. Muchas gracias, bendito Dios, por el privilegio grande de ser llamados hijos suyos, Señor, porque hay gozo en el corazón, Señor, aunque hayan pruebas en el camino, bendito Dios, ese gozo que usted puso en nuestros corazones, eso no se va, bendito Señor. Muchas gracias, Dios bendito. Gracias, Señor. Bendiga a su iglesia. Bendiga a cada uno de mis hermanos, los que trabajan lejos, Señor. Bendiga a los Padres Celestial. Cuide de ellos, bendito Dios. Y así, Señor, en esta semana, que podamos, Señor, como iglesia, seguir orando por los que necesitan, Señor, por los que están enfermos, bendito Dios, para que su mano poderosa pueda estar con ellos, Padre. Cubra su iglesia, Señor. Guárdenos, bendito Dios, de todo mal, de todo peligro, Señor. Guarde su iglesia. Le alabo en este día y bendigo su santo nombre, Señor, porque usted, Señor, es grande y es poderoso, Señor, y con usted, bendito Dios, todo lo tenemos, Señor. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de su Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.